Ahí está. Bueno, buenas noches nuevamente entonces. Ahora sí, empezamos la clase, están todos conectados. Lo que les voy a pedir, como siempre les pido, es que en la medida de lo posible, salvo que estén trabajando, que tengan las cámaras prendidas, porque no hay peor cosa para un docente que da una clase y que ves que nadie te escucha, por más que me escuches, ¿no? Si están trabajando o algo por el estilo, no hay ningún inconveniente. ¿Está? Bien, bueno, la presentación de la materia ya la habíamos hecho en el encuentro presencial, así que ya hicimos como un reconto, como un resumen de lo que va a ser todo el año en política social, que es un año bueno, que es su último año de la carrera, por lo cual, digamos, van a tener bastante teoría en política social y bastante debate sobre todo. Así que vamos a tener unos cuantos foros de debate y muchísimo debate en las clases presenciales, como ya les había adelantado. Bueno, en primera instancia, para empezar a hablar de política social, antes que nada, como dijimos en la clase presencial, tenemos que hablar de democracia, ¿no? Como sistema democrático. Así que atentos con la lapicera y a tomar apunte. Estamos grabando la clase, así que después lo voy a subir a la plataforma. Una vez terminada, o mañana a la mañana lo subo a la plataforma. Bueno, la democracia en primera instancia podemos denominarla como una forma de organización, ¿no? O sea, como para darle un primer pantallazo y para empezar a hablar y a charlar con ustedes, podemos decir que la democracia es una forma de organización. ¿Qué se acuerdan ustedes de cuando hablaban de democracia allá por el primer año de secundario o tercer año de secundario, en lo que antes llamaba construcción cívica, ahora llama construcción de la ciudadanía, y un tiempo que llamó formación ética y ciudadana? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de la palabra democracia, ¿no? Que cualquiera, el que quiera participar. El El poder gobierno del del pueblo. Estado. ¿Cómo? Perdón, no sé quién me habló. ¿Rocío me habló o no? ¿Quién me habló? Levante la mano, así puedo verlo. Sí, Ya hablamos no, de... decía que son el pueblo. Rocío dijo que es el gobierno del pueblo, ¿está bien? Lo que estás diciendo. ¿Quién más opina igual? El voto en democracia, Bien. El poder elegir, participar, el poder elegir. El poder La igualdad elegir. de derechos. participar. Bien, Pau, decime. Participación, igualdad de votos. ¿La participación y qué? Igualdad de votos, dijo. Bien. Les voy a Igualdad pedir que en cuando votos. hablen, que levanten la mano, así yo les doy el pase. No es... Es cuando la sociedad civil tiene voz sobre el gobierno que está como limitando, digamos. Bien, bien, va por ahí, va por ahí. ¿Qué más? ¿Quién más me quiere sumar algo? Sofi. Lo relaciono sobre todo con los movimientos sociales, digamos que a través de los movimientos sociales se genera lo que es la democracia. Bien, bien, estamos agregando De la también. clase obrera, del querer ser escuchados y todo eso. Bien, bien. Seguimos agregando cositas a la democracia. Sí, Pau. Igualdad de derechos. Pau, En la toma de decisiones, sobre todo. toma decisiones. Marilina había dicho recién igualdad de derechos. ¿Puede ser? Sí. Bien. Todos los conceptos que ustedes dieron, todos, absolutamente todos. Mariano, perdón, no te había visto. Mariano. El poder del pueblo y que siempre el Estado tiene el poder a las decisiones en las cuestiones sociales o en el Bien, diseño de las políticas sociales. bien. Todo lo que han dicho han sumado a los diferentes conceptos de democracia. Lo último que expone Mariano, podríamos decirlo y resumirlo como que la democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Eh, es básicamente, digamos, es que el poder no radica en una sola persona, sino que se distribuye entre los ciudadanos y ciudadanos, en este caso vamos a hablar de Argentina, por así decirlo, y las decisiones se toman según la opinión de quién, de la mayoría, ¿no? Entonces, según la mayoría, según el voto de la mayoría, va a ser presidente Juancito y no Pepito, ¿está? ¿Se entiende? Entonces, Sí. en esa opinión de la mayoría es lo que hablamos de democracia como el gobierno del pueblo. ¿Alguna vez le han dividido democracia en el secundario? La palabra demo por un lado y cracia por otro. ¿No? No. Aristocracia, algo así, ¿no? Yo no me Nunca, acuerdo. ¿no se acuerdan? Bueno, ¿Segura? No, no me acuerdo. Demo creo que era poder y gracias pueblo o al revés. al revés, exactamente. Bueno, al revés. Democracia. A ver, ¿tienen ahí sus celulares cerquita?
¿Tienen Sí, celulares? sí. Busquen, democracia, a ver qué quiere decir. Vamos, rápido, yo también. Dale, rapidito. A ver si son tan rápidos para ver quién me dice primero. Vamos, dividido en dos términos. ¿Qué es? Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el Pa. derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Muy bien, ¿quién me habló ahí? ¿Macarena? Ah, Sí. Maca, bien, bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién más me encuentra algo de democracia? Vayan, pongan democracia y pongan imágenes. Y díganme la primera imagen que le aparece en Google. Vamos, rápido. Sí. La palabra democracia y todas manitos así alzando. Las manitos, exactamente. Imágenes. Ah, Las imágenes, Las espera. manitos arriba, a ver de todos. A ver, las manitos arriba, sí. Las manitos de ustedes Ahí. arriba, vamos. A pleno, che. Todavía no entramos en feriado. Bien, democracia. ¿eh? El gobierno del pueblo. Bueno, nada, para ir definiendo de a poquito según lo que dice el autor en este caso, que es Robert Dahl. Hay una democracia que es representativa y otra democracia que es directa, si queremos dividirla en dos, digamos, ¿no? Si queremos cómo clasificarla. La democracia representativa es la que nosotros conocemos, en realidad, bueno, conocemos las dos, pero la que en mayor medida tenemos en la actualidad es la democracia representativa. ¿Qué quiere decir? El pueblo elige a su gobernante mediante el sufragio, o sea, mediante el voto, y por un periodo limitado a tiempo. Acá son por 4 años, ¿no? El presidente por 4 años, ¿está? Intendente también, y eso. Bueno, después, según el cargo que ocupe, si son 4 años, si los senadores son 6, bueno, todas esas cuestiones. Con respecto a la democracia directa, que es otro tipo de democracia, es donde cada uno puede participar y no existen representantes. Digamos, se dan resoluciones por consenso. En la actualidad, la verdad que llevar a cabo un gobierno a través de una democracia directa parece un poco imposible, ¿no? Esto se daba en la antigua Grecia, donde se reunían, digamos, no me puedo acordar el nombre ahora, se me olvidó. Bueno, ya me voy a acordar, se reunían los griegos y las griegas, pero en realidad los griegos eran quienes decidían, porque las griegas no tenían voz ni voto, se reunían para decidir la vida de su ciudad, con diferentes cuestiones. Entonces decían, a partir de mañana, vamos a implementar el trueque entre frutas por trabajo, por mano de obra, ¿no? Y que levanten la mano quien está de acuerdo. Bueno, entonces levantaban la mano. Esa democracia es una democracia directa. ¿Ustedes ven que esa democracia directa hoy existe en algún lado? ¿Existe en algún lugar? ¿Ustedes han tenido un ejemplo de democracia directa en su vida, por ejemplo? En la actualidad, democracia representativa sí, ¿no? Porque cada vez que ustedes van a votar, lo están viendo. Pero una democracia directa, ¿dónde lo pueden ver? Un ejemplo. Sí, Virki, Y no nos- te he visto. En alguna comisión vecinal, por ahí que es ¿Alguna más comisión directo. vecinal? Vicky, muy bien. Sofi, Sí, en algún movimiento. Claro, en las asambleas, decís. en las asambleas. Romanela, En alguna comunidad, perfecto. Una comunidad pequeña, porque si es una comunidad como Santa Rosa, es imposible que los reunamos todos en una plaza, bueno, menos ahora en tiempos de COVID, ¿no? Pero que los reunamos todos en una plaza y que le preguntemos si quieren hacer asfalto o no quieren hacer asfalto en la avenida San me Martín, si refiero a quieren alguna reasfaltar. comunidad indígena, Mati. ¿Cómo? Me refiero a alguna comunidad indígena. Ah, bien, un pueblo originario o una comunidad indígena, una tribu, pues vamos a suponer la tribu Wichi, que no es el caso, no es el ejemplo, porque generalmente las tribus tienen un cacique, que es generalmente quien decide sin consultar absolutamente nada a la tribu, ¿no? Es como tipo un caudillo, por eso se le llama cacique, y bueno, y lleva, digamos, adelante decisiones que tienen que ver con lo intergeneracional y lo que tiene que ver con la comunidad en sí del pueblo originario, dependiendo de las creencias, las culturas y las costumbres, esperen que salió alguien, sin preguntar demasiado a su comunidad. Pero sí podría ser, tranquilamente, si hablamos de una tribu de pueblo originario que tenga que ver con algo más democrático, podría ser un ejemplo, porque son comunidades más pequeñas, ¿está? Entonces, ¿por qué decimos que es imposible practicarla? No porque sea imposible como método, sino que es imposible en cuanto a la cantidad, es muy complicado.
Bien estuvieron los ejemplos que dieron Vicky y Sofi, que tienen que ver con la asamblea vecinal, las comisiones vecinales, asamblea de ¿Puede ser, consorcio. Matías, Ahí, perdón, sí, Ro. puede ser también en el Congreso, cuando se vota alguna ley? Sí, pero lo hacen en calidad de representante. O sea, Ah, cuando se bien. vota una ley, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se votó hace muy poquito, la ley que fue promulgada por la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, fue votada a mano alzada cuando se pide la votación, que salió en este caso positivo, ¿no? Y salió promulgada la ley, ese proyecto de ley. Pero lo hace en representación de nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el gobierno de La Pampa tenía, bueno, Ah, está. sus diputados que representan al pueblo, ¿no? Por eso hay 2 por mayoría, 1 por minoría, entonces representarían a todos, ¿tá? Eso es, el Congreso, el Poder Legislativo sería un ejemplo de lo que tiene que ver con la democracia representativa, ¿no? Ellos, Bien. los que están en el Congreso son quienes nos representan a nosotros, aunque a veces también nos enojemos con quienes nos representen, porque a veces los votamos creyendo que iban a hacer una cosa y termina siendo otra cosa de la que supuestamente habían dicho en sus campañas. Y eso es otro tema, esa es otra discusión. ¿Está? Pero supuestamente están ahí para representar lo que nos dijeron que iban a hacer cuando, en el caso de que ganaran la banca, en este caso en Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Esto es como un repaso de construcción de ciudadanía a través de Robert Dahl, que es un texto muy sencillo, que es el primer texto que usted va a trabajar en trabajo práctico, que se llama La democracia, una guía para los ciudadanos. O sea, es de muy fácil lectura, no van a tener ninguna complicación, pero es como para dar un resumen. Bueno, entonces, la idea de democracia dijimos que entonces la autoridad reside en el pueblo. Esto es fundamental. La idea de la democracia es que la autoridad reside en el pueblo. O sea, que todos los miembros deben de considerarse como políticamente iguales. ¿Mm? Nadie es más sabio que el resto. Se plantea una igualdad. Están en el mismo escalón, digamos. ¿Se entiende? Esto, en la antigua Grecia tampoco era de esta manera, por ejemplo, en la historia no era de esta manera, porque solamente en un gobierno, por ejemplo, aristocrático, podían solamente opinar quienes supuestamente eran los que pertenecían a cierta clase social, o que tenían algún título de nobleza, o que tenían, digamos, alguna característica, para no detenernos tanto en eso, alguna característica particular que lo hacía más sabio que el resto de la población, supuestamente, ¿no? Muchas veces escuchamos nombrar en los medios de comunicación que lo mejor sería que en el gobierno estén los que más saben, ¿no? Que sepas mucho no quiere decir que eso te haga un buen gobernante. Y lo llevamos a el ejemplo de nosotros, del trabajo social. Que sepas mucho de trabajo social, que se estudien todo ustedes, que sean todos 10, y que hagan 20.000 cursos y que hagan 20.000 licenciaturas y diplomatura y posgrado, no es un requisito sine qua non para decir vas a hacer sí o sí una buena intervención profesional. Eso es mentira, ¿no? Por más que uno sepa todo lo teórico, lo tenga masticado y por más que lo sepa muy bien, eso no nos garantiza que vamos a intervenir bien profesionalmente, sino que hay que seguir una perspectiva ética política, hay que tener convicciones, ideales por los cuales seguir y mantenerlos. Lo mismo pasa en el plano de los gobernantes, pasa exactamente lo mismo. No sé, el presidente o la presidenta no es que va a ser mejor o peor, porque sabe más o sabe menos, porque la inteligencia también puede ser utilizada para la maldad. Bien claro está un ejemplo de la historia mundial, como es el líder nazi Adolf Hitler, que era un señor muy, pero muy inteligente, porque todo el sistema que había creado era de una inteligencia increíble, pero utilizada para la maldad, ¿no? O sea, para la crueldad, para la vulneración de todo tipo de derecho humano existente, ¿no? Entonces, a lo que voy con esta moraleja de todo lo que estoy diciendo, la sabiduría no te garantiza un buen ejercicio, digamos, como gobernante. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Están de acuerdo con eso que digo o no? Sí, Sí. el Sí. otro día Mati estaba leyendo justo un artículo que Sí. hablaba de la secundaria y de cómo ya fuese los profesores o los mismos padres
Sí, muchas veces juzgan a los alumnos que no son 10, creyendo que después no van a poder estudiar una carrera o demás, y de eso cómo los perjudique, capaz que por el hecho de que no sean chicos 10, de que sean alumnos regulares o se lleven materia, digamos, igual sí. es al contrario, no sé qué índices había, que muchas veces esos chicos son los que llegan a tener una carrera estable y demás, y muchas veces no el chico que fue 10 en la secundaria, que al que se apoyó, al que a todos los profesores incentivaban porque creían que era eso del chico con futuro, digamos, Sí. muchas veces no llegan o no aspiran a nada, digamos. Coincido con lo que decís, Sofi. De hecho, hay como, a mí me tocó ser docente de secundaria también, y en la sala de profesores se habla mucho de eso, de, no, qué futuro tiene porque saca todo 9-10, ¿no? Y la verdad que el contenido, ya esto lo hemos hablado con usted hasta el cansancio, no pasa por la calificación, no pasa, perdón, la sabiduría no pasa por el contenido. Por eso también la calificación, yo a ustedes siempre se lo digo, es un número que es muy subjetivo. Para mí, no sé, tu examen, el examen que me diste, Sofi, capaz para mí es un 10 y para la profe que estaba al lado mío es un 7. Y bueno, eso es muy relativo, o sea, yo soy muy poco creyente de las calificaciones, ¿no? Eh, sí, sí, por ahí uno lo que intenta es que el contenido esté aprendido, aprendido con H, digo yo, el aprendido como con tonito cordobés, digamos, ¿no? El aprendido el que uno cuando un contenido lo come, lo mastica y lo puede masticar bien y después eso queda internalizado y que puede ser llevado totalmente a la práctica. Eso se llama praxis, ¿no? Que vayamos de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría todo el tiempo. Eso es lo que ustedes tienen que lograr como trabajadores sociales, en este caso como estudiantes. Pero coincido con lo que sí, Sofi, que hay como un mito de que aquella persona, que los que son abanderados y eso es porque tienen un futuro mucho más propicio. Y muchas veces sucede que esas personas no están acostumbradas al fracaso, por lo cual, al fracaso no, una palabra muy gruesa, fracaso, al error, al mínimo error. He tenido varios alumnos que no han estado acostumbrados nunca a desaprobar una materia, por lo cual cuando han desaprobado una materia en la facultad o un parcial, no sé, se han creído que era el fin del mundo, ¿no? Y no pasa nada. Se puede desaprobar una materia y se puede después volver a rendir y puede ser un gran profesional. Puedes aprobar 20 materias. Caso típico, el Che Guevara. El Che Guevara era en secundario, era el gran líder revolucionario, era 6-7 en todas las materias. Y nadie va a negar la inteligencia del Che Guevara, ¿no? Por algo es quien fue. Como así tampoco negamos la inteligencia de Hitler, por más que la haya utilizado para la maldad. La inteligencia, la sabiduría, el conocimiento es una herramienta. Como toda herramienta se puede usar para el bien o para el mal. Como una pala, se puede hacer para hacer una huerta o se puede usar para matar a una persona, ¿no? O sea, es una herramienta, ¿no? Uno lo puede utilizar para el fin que uno persiga, ¿tá? Y también, ya que estamos, y me voy un poquito de tema, pero es importante, muchas veces las personas creen que por tener conocimiento, esto te da como un estatus mucho mayor y como que al que no lo tiene que mirarlo como de reojo. Y bueno, eso no es así. Al contrario, habla de una humildad profesional y de sabiduría cuando uno tiene el conocimiento, el otro no lo posee y lo podés construir en conjunto, por más que vos lo tengas, el otro no lo tenga, porque seguramente al no tenerlo la otra persona, esa persona debe saber algo que el que sabe, que el que supuestamente sabe, no está sabiendo. Entonces, el aprendizaje siempre es mutuo, siempre es mutuo. Yo con ustedes aprendo todo el tiempo, de todo. Antes se le decía alumno porque uno venía como a darle luz, se decía, porque alumno sería, el prefijo a sería sin, alumno sería luz, ustedes serían sin luz. Por eso yo nunca le digo alumnos y alumnas, yo le digo estudiantes directamente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el alumno es como que no tiene luz y que el profesor viene a darle esa luz, lo cual es una mentira, ustedes tienen luz propia, o sea, no, nadie viene a darle una luz, eso que no se lo diga a nadie porque es una estupidez, ¿tá? Así, cortita. Eh, Uno lo que por ahí puede entender o puede ayudar es que tiene ciertos conocimientos de esta materia en particular, que los tiene ya aprendido y que quiere compartir estos conocimientos con ustedes, ¿no? Pasa por ahí. Coincido, Sofi, con lo que está diciendo. Bueno,
Los criterios necesarios para la democracia. A ver, hay criterios que son muy necesarios para la democracia, que como que hay que cumplirlos sí o sí, ¿no? Uno es la participación efectiva, o sea, que haya oportunidades iguales y efectivas, oportunidades para todos. Por ejemplo, si Mariana, Macarena y yo queremos presentarnos a ser los gobernadores de la provincia de La Pampa o el presidente de la Nación, podemos hacerlo, ¿no? Es oportunidades para todos, ¿tá? Eh, cuando uno habla de participación efectiva, es que si vamos a algo más chiquito, más local, no para ir para ser presidente, pero sí cada uno en sus comunidades pequeñas, donde ustedes estén, en una comisión vecinal, participando de un club de fútbol, de un club de barrio, ustedes pueden participar efectivamente, tienen el derecho de poder hacerlo, o de participar de un partido político, por ejemplo, cuando en un gobierno autoritario, que hace poquito pasó el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que nos hace rememorar un hecho trágico en la historia argentina, como es el golpe de Estado del 76, que nos avasalló todos esos derechos, donde las personas no podían juntarse, digamos, para poder hablar de política, no podían, digamos, estar más de 2 o 3 personas intentando luchar por los derechos que habían sido vulnerados, por lo cual uno cuando habla de democracia tiene que llevarlo adelante todo el tiempo esto. ¿Qué quiere decir llevarlo adelante todo el tiempo? En la cotidianidad. Yo no puedo hablar de que soy una persona democrática, ustedes también lo deberían ser, porque si son trabajadores sociales o futuros trabajadores sociales, deberían perseguir los ideales de un Estado democrático, digamos, está dentro de nuestros principios rectores. Uno tiene que hacerlo en la cotidianidad. Uno puede ser solamente democrático en el solo hecho de ir a votar, que es que pensemos que por el solo hecho de ir a votar ya somos democráticos. No, uno es democrático en su vida cotidiana, en su familia. Bueno, a ver quién hace, que vamos a distribuirnos la tarea del hogar. Yo hago esto, vos haces aquello. Eso es parte de la democracia, poder consensuar, debatir, por ejemplo, en las actividades hogareñas, y que llegue, digamos, a un buen punto, ¿no? Otra cuestión democrática es escuchar al otro, ¿no? Porque muchas veces hablamos y no escuchamos al otro, tener un pensamiento distinto. He escuchado muchas veces que dicen, no, yo respeto que piense distinto, pero lo dicen en palabras, pero no internalizan. De hecho, se enojan, agreden, insultan cuando otro piensa diferente. No, cuando otro piensa diferente uno puede hacer un debate con argumentos de cada uno, y va a llegar un momento de la discusión en que no van a poder discutir más, porque son dos veredas totalmente opuestas. Entonces uno va a tener un argumento, otro va a tener otro argumento, y va a llegar a la moraleja es de que esto es democracia, y gracias a la lucha de muchas personas que han perdido hasta su vida por recuperarla, más de 30.000 desaparecidos en Argentina específicamente, gracias a esa lucha hoy podemos decir que tenemos un Estado democrático y que podemos decir lo que pensemos, lo que querramos, en el momento que queremos y por el medio en el cual queremos, ¿no? Podemos hablar por las redes sociales, podemos hasta, si quieren, decir lo que se les antoje, ¿no? Con respecto a una decisión gubernamental, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa participación tiene que ser efectiva. Igualdad de oportunidades, ¿está? Igualdad de voto, ¿por qué? Porque todos los votos deben contarse como iguales. Bien saben ustedes que en su momento la mujer obviamente que no votaba, entonces bueno, eso también se ha logrado la igualdad de voto. Todos los votos valen 1, ¿no? Acá no importa si vos tenés más títulos, menos títulos, si perteneces a una clase social, a una religión, a un partido político, sos hincha de un club de fútbol, los votos valen 1 para cada uno, ¿está? Eso es una de las características, de los criterios necesarios para la democracia, la igualdad de voto. Otro de las características es la comprensión ilustrada. Esto por ahí es una de las cosas que por ahí más dudas tienen cuando habla DAL. La comprensión ilustrada es, digamos, el derecho a la información, la oportunidad igualitaria de poder instruirse. ¿Qué es esto? De que podamos saber, por ejemplo, ahora lo que se dio en los últimos tiempos con el tema de los debates presidenciales, que ayudan al debate, si estarían bien armados por lo menos, ayudan al debate y ayudan a saber a dónde se inclina nuestro voto, digamos. Y eso nos da una oportunidad igualitaria de poder instruirnos del derecho a la información, de saber qué proyecto tiene cada persona representativa de nosotros, en una democracia representativa, cuáles son los proyectos, cuáles son los ideales,
y que lo pueda comunicar a través de una plataforma política, a través de un debate y demás. Eso se llama lo que es la comprensión ilustrada, ¿tá? Que todos podamos entender eso. Bien. Después, Matías, se viene el tema del discurso Sí. que no todos lo comprenden. ¿En qué sentido decís, Ro? A ver, contame. No, es que a veces los discursos están hechos para ciertas personas. Ah, bien. El poder que tiene el Estado también a través del discurso que hace, Totalmente. y obviamente que... Totalmente. Bien, Ro, con respecto a los discursos, hay muchas veces que hay la mayoría, no voy a decir la mayoría, perdón. Hay varios representantes del pueblo que utilizan cierto discurso que van dirigidos también a cierta clase votante, porque representan los intereses de esa clase votante, ¿no? Para no distinguirlos por partidos políticos, porque no están así, pero digamos, un discurso tiene... Cuando se escribe un discurso, o cuando se arma, porque hay gente que hay representantes que no escriben, sino que directamente lo arman en su cabeza y después lo expone, lo piensa para alguien, lo piensa para digamos, un orador, lo piensa para un oyente, básicamente, ¿está? Ahora, dependiendo del oyente, ese discurso va a estar encaminado para un lado o va a estar encaminado para el otro, ¿no? Bien quedó claro con el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los discursos que había. Había discursos que realmente dejaban mucho que desear, que no había ni siquiera una posibilidad de debate, porque había cuestiones hasta religiosas metidas en una cuestión de derecho, había cuestiones personales, ¿no? Ponían, no, porque mi hijo, porque mi hija. La cuestión personal, cuando vos sos un representante del pueblo, vos no representás a tu familia en la banca de diputados, vos representás al pueblo que te eligió. No representás a tu hijo, tu hija. Está bien que valores a tu familia, está perfecto. Pero cuando uno vota, vota por los intereses, los derechos del pueblo, ¿no? A lo que voy, Ro, en esto, digamos, como para resumir, es cierto lo que vos decís. Hay muchos dirigentes que dicen muchas palabras para no decir nada. Y eso es cuando hay mucho vacío de contenido, cuando hay mucho vacío de proyecto, cuando no hay nada claro, ¿no? Cuando chamullamos todo el tiempo y en la cuestión práctica no hay una actividad. No decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no. Decimos, debería hacerse. Sí, debería no, vos sos representante del pueblo. ¿Qué harías para hacer eso? No me digas deberíamos hacer, ¿no? Dame algo concreto, ¿tá? El papel de la oposición no digo actual, el papel de la oposición de siempre, de cualquier gobierno, quien está en el lado opositor, ¿qué es lo que dice? No debería hacerse como hace el oficialismo, debería hacerse de otra forma. Bueno, pero decime cuál es la forma que querés, porque si no, queda vacío de contenido el discurso, ¿tá? Otra cuestión, cuarto criterio necesario para la democracia es el control de la agenda. Es la oportunidad de decidir cómo y qué asuntos deben ser incorporados a la agenda. A ver, esto del control de la agenda tiene que ver con aquellas temáticas, aquellas problemáticas, en este caso problemáticas sociales, en lo que hablamos nosotros, que son incorporadas a la agenda. Esto depende, como lo vimos en su momento, ya se me está por cortar. Cuando se me corta, volvemos a entrar al mismo link, ¿está? Porque ya me queda menos de un minuto. Así que esperamos que se termine para no perdernos. Por favor, conéctense rápido, conéctense rapidísimo, así seguimos con la clase. Ahí lo cortamos y ya empezamos de vuelta.